Alena vino al mundo en uno de esos raros días de mayo en que la naturaleza, como queriendo probar la resistencia de la tierra, le trajo granizo, nieve y sol, todo al mismo tiempo. La partera que la acogió al nacer calificó ese día de presagio. La niña llegó con la primera tormenta de la primavera, mientras la vida de su madre se apagaba en el último trueno que resonaba en el cielo. No pudimos salvarla, fue todo lo que pudo decir el padre, devastado por el dolor, apretando contra su pecho el pequeño bulto que era su hija recién nacida. Petr Ivanovich, un hombre de pocas palabras, de manos gruesas y agrietadas por el duro trabajo, pero con una mirada que desbordaba ternura, aunque se esforzaba en ocultárselo a su hija, crió solo a Alena. Pasó semanas viajando, transportando carga por todo el país. Cada vez que regresaba, traía pequeños obsequios de las ciudades por las que pasaba, un silbato de arcilla de Vologda, una matrioska de Sergiev Posad, un broche de ámbar de Kaliningrado. Estos tesoros que Alena guardaba en una vieja lata de galletas, les daba vueltas en las noches solitarias cuando su padre ya no estaba. Todo cambió cuando cumplió 8 años. Esta vez, además del regalo, un colgante de cristal con forma de copo de nieve, el padre trajo una noticia: Alenushka, he conocido a una mujer muy buena. Ella será tu madre. Galina Mikhailovna entró en sus vidas acompañada de sus 2 hijos, Dmitri, de 12 años, y Svetlana, de 10. Durante los primeros meses, Alena vivió como en un sueño. Finalmente tuve una familia real, con una madre, un hermano y una hermana. Su madrastra le enseñó a trenzarse el pelo, preparar albóndigas y hornear charlotte. Por las noches, cuando el padre se iba de viaje, todos se reunían para jugar al bingo o ver documentales sobre animales. El cuento de hadas terminó cuando llegó otro hijo a la casa. Kolya, su medio hermano, nació una fría mañana de febrero. Con él, Galina Mikhailovna pareció olvidar que Alena existía. Toda su atención se centró en el bebé y en sus propios hijos, mientras que a Alena solo le quedaban obligaciones. ¿Qué haces ahí parada?, gritó la madrastra al entrar a la casa. Kolya no se duchó, los platos están sucios, los deberes de Svetka no han sido revisados. Algo dentro de ella se resquebrajó como una fina capa de hielo bajo los primeros pasos de la primavera. Pero Alena no lloró. Cogió a su hermano y lo llevó al baño. Luego corrigió las lecciones de Svetlana, lavó los platos y lavó los pañales. Así vivía, dividida entre la escuela y las tareas del hogar, entre sueños y una dura realidad. El padre aparecía cada vez menos en casa. Cuando llegó, Galina se transformó, se volvió cariñosa, atenta, incluso acarició la cabeza de Alena frente a él. Pero la muchacha permaneció en silencio. ¿Qué sentido tenía hablar si sus palabras se disiparían en el aire tan pronto como la puerta se cerrara detrás de su padre? La escuela fue su refugio. Allí por unas horas pude olvidarme de los pañales, de los gritos de mi madrastra y del frigorífico siempre vacío. Sus clases favoritas eran literatura. La maestra Vera Pavlovna a menudo la dejaba quedarse después de terminar las clases para leer libros de su biblioteca personal. Hay mundos enteros en estos libros, Alenushka, dijo. Y tú con tu inteligencia ves lo que muchos no ven. Un día, Vera Pavlovna la sorprendió organizando juegos para niños más pequeños en el patio de la escuela. Te miro y pienso, aquí está creciendo un verdadero educador, comentó la docente. ¿Cómo tratas a los niños con tanta naturalidad? Estoy asombrado. Estoy acostumbrada, respondió Alena, recordando las largas horas cuidando a Kolya. Esa conversación plantó en ella el sueño de ser maestra. Quizás porque con los niños todo era más sencillo, no fingían, no mentían, amaban con sinceridad y sin reservas. Alena terminó la escuela secundaria con una medalla de plata, la de oro se le escapó debido a que cursó 4º grado en educación física. El día de la graduación, subió al escenario con un vestido rehecho del viejo pareo de su madre y miró al público, donde su padre no estaba. Él una vez más estaba de viaje. Pero ella no le guardaba rencor. Sabía que era por ella que afrontaba esos caminos, trayendo el dinero que Galina repartía a su antojo. ¿Cómo llegaste a este curso de pedagogía?, resopló la madrastra al ver los resultados del examen de ingreso. No hay futuro ni dinero. Deberías haber seguido mi consejo y dedicarte a la contabilidad. Pero Alena ya había tomado su decisión. La escuela pedagógica estaba a 1 hora de su ciudad. Decidió vivir más cerca y en la parada de autobús encontró un anuncio que la llevaba a la casa de María Ivanovna,
una profesora jubilada que alquilaba un rincón de su apartamento de 2 habitaciones. «Pasa, hija mía», la saludó la señora. La pequeña habitación es pequeña, pero aireada. Y estudiar es lo mejor que se puede hacer. Yo mismo he pasado mi vida enseñando a niños. Ese espacio modesto con papel tapiz amarillento y una cama chirriante se convirtió en su primer hogar real. Por las noches, ella y María Ivanovna bebían té con mermelada y hablaban de libros, de niños y de la vida. A veces la anfitriona sacaba un viejo álbum de fotos y contaba historias sobre sus antiguos alumnos. «Tienes un don para los niños, Alenuska», dijo observando cómo la joven trataba a los pequeños del barrio. «Ese es un don que pocos tienen». Los estudios eran fáciles, pero el dinero escaseaba. La subvención apenas cubría parte del alquiler, y pedírselo a su padre estaba fuera de discusión, sabía que eso significaría rogarle a su madrastra. Entonces empezó a trabajar. Primero como niñera de los vecinos de María Ivanovna, luego en un campamento infantil en el centro cultural y más tarde dando clases privadas a estudiantes con dificultades. «¿No estás cansado?», preguntó María Ivanovna al ver llegar a Alena, ya entrada la noche, exhausta. «No es trabajo», respondió ella, sonriendo. «Es felicidad». Recibió su diploma de maestra con honores en el verano de 2014. En otoño ya estaba en la puerta del Centro Municipal de Educación Infantil número 47, un edificio antiguo con las paredes desconchadas y ventanas de plástico que no cerraban bien. La directora, una mujer corpulenta y de mirada cansada, la examinó atentamente. «No tienes experiencia, pero sí muchas ganas. Vamos a intentarlo. Tu clase será la intermedia, con 22 niños. Tu predecesora, Nina Vasilevna, está de permiso desde hace 3 semanas, así que empezarás sola». La víspera del primer día, Alena pasó la noche despierta, preparando actividades, repasando rutinas e imaginando cómo se presentaría a los niños. Cuando entró en la habitación por la mañana, vio 22 pares de ojos curiosos y sospechosos, evaluándola. «Buenos días, niños», dijo. «Mi nombre es Alena Petrovna y estoy muy feliz de conocerte». «¿Dónde está Nina Vasilevna?», preguntó un chico pelirrojo con una rodilla raspada. «Está enferma», respondió Alena, «pero volverá pronto». «Mientras tanto, ¿qué tal si nos hacemos amigas? ¿Está bien?». A la hora de comer estaban jugando a El mar está bravo, y a la hora de dormir, ella les leyó el cuento del pescador y el pececito, imitando las voces del anciano, la anciana y el pez mágico. Los niños escucharon en absoluto silencio, pidiendo más historias al final. «Vaya, qué maravilla», comentó la asistente ayudando a acostar a los pequeños. «El primer día la tratan como a una familia». Con Nina Vasilevna eso nunca sucedió. 3 años pasaron como un suspiro. Alena continuó en el centro educativo, dando clases privadas y trabajando como niñera en su tiempo libre. Sin embargo, el dinero seguía siendo escaso. Los alquileres subían cada mes, mientras que el salario de los maestros de primera infancia seguía siendo insignificante, una cantidad que apenas alcanzaba para pagar las facturas básicas. Fue entonces cuando a Zoya, una vieja amiga, se le ocurrió una propuesta: compartir una habitación alquilada. «Ya basta de apiñarse en la casa de la abuela Vozyaodubanchik», dijo, usando el cariñoso apodo que le había puesto a la anciana. «Es hora de pensar en ti. Somos jóvenes, tenemos que disfrutar de la vida. Quién sabe, tal vez incluso encontremos un verdadero romance». «¿Romance?». La palabra sonó extraña a los oídos de Alena. No es que faltaran pretendientes, había estudiantes del instituto técnico vecino, que coqueteaban los fines de semana, el hijo del dueño del colmado, que siempre le ofrecía descuentos con una sonrisa tímida, incluso un padre soltero cuyo hijo asistía a su grupo en el centro infantil. Pero nada parecía encajar. A veces faltaba tiempo, a veces la simple chispa no se encendía, a veces el hombre se revelaba inmaduro para algo serio. «Necesitas una familia», repitió María Ivanovna al despedirse, con ese tono entre maternal y profético. «Un marido que cuide de vosotros, hijos. Con ese corazón tan sensible vuestro, no podéis estar solos». Por la noche, después de acostar a los hijos de otras personas y regresar a su habitación alquilada, Alena solía quedarse junto a la ventana, contemplando las estrellas dispersas a través de la niebla urbana. En ciertos momentos le pareció escuchar la voz de su madre, la que nunca había conocido. «Todo estará bien, hija mía. Tu felicidad ya está en camino».
Y ella creyó. Creyó con una fe pura y profunda, de esas que solo provienen de quienes ya han experimentado la soledad. Su primavera, su verdadera vida, estaba ahí, muy cerca. Solo espera. La primavera de 2018 llegó caprichosa. El sol de marzo, jugando con la tierra aún endurecida por el invierno, a veces la calentaba generosamente, a veces se escondía detrás de pesadas nubes. En la guardería número 47 el sistema de calefacción, que ya funcionaba mal, decidió dar el golpe final. Las baterías de la habitación intermedia se habían enfriado por completo, mientras que en el dormitorio el calor era tan sofocante que era necesario abrir las ventanas incluso en los días helados. Llamamos a un técnico, advirtió el director, asomándose por la puerta al grupo de Alena. Debería estar aquí después de su siesta. Prometió venir hoy. Cuando apareció el hombre con una caja de herramientas, Alena intentaba, sola, empujar un pesado armario lleno de juguetes para liberar el acceso al radiador. Señora, una chica frágil como usted no puede cargar un peso así, dijo una voz profunda y ligeramente ronca detrás de ella. Déjame ayudarte. Se giró y se encontró con un par de brillantes ojos marrones, llenos de un humor contagioso. Su dueño, alto, de hombros anchos, con cabello claro saliendo de una gorra de trabajo, sonrió con tanta sinceridad que Alena no pudo evitar devolvérsela. Soy Roman, se presentó moviendo el casillero con lo que parecía un mínimo esfuerzo. Me lo envió el personal de mantenimiento. Dicen que aquí a veces hace un calor infernal y a veces hace mucho frío. Alena Petrovna, respondió ella, sintiendo que le ardían las mejillas sin motivo aparente. Educador del grupo intermedio. Es verdad lo de las pilas. Los niños se están enfriando. Roman trabajó con agilidad y precisión. Sus manos callosas movían las válvulas, cambiaban los sellos y golpeaban las tuberías con una confianza que fascinaba a Alena. Había algo reconfortante en esa tarea masculina, tan concreta y sólida, precisamente lo que faltaba en su vida, hecha de incertidumbres y sueños postergados. El problema está en el regulador, explicó guardando sus herramientas. Pero si yo fuera usted, hablaría con el director acerca de reemplazar todas las tuberías. Esta tubería es vieja, remendarla no servirá de nada. Gracias, dijo Alena agradecida. Salvaste a nuestro grupo. Ahora los pequeños dormirán sin congelarse. Siempre es un placer ayudar a una chica bonita, le guiñó un ojo Roman, pero luego añadió con seriedad, ¿puedo llamarte más tarde? Solo para comprobar si la calefacción funciona correctamente. Esa misma noche caminaron por el parque hablando como si se conocieran desde hacía años. Roman habló de su trabajo en la empresa de mantenimiento, de los trabajos ocasionales, que hacía para complementar sus ingresos y de su sueño de abrir su propio taller. Sabes, yo también crecí sin madre, confesó cuando Alena sacó a relucir el tema. Mi abuela y mi abuelo me criaron, mi padre estaba perdido en el alcohol. Así que entiendo lo que es. Descubrieron que eran sorprendentemente parecidos, dos adultos adelantados a su tiempo, acostumbrados a depender solo de sí mismos, que valoraban las pequeñas alegrías, un café caliente, un atardecer, una risa sin motivo. Cuando la dejó en el edificio, Alena se sintió la protagonista de una de esas novelas que lee a los niños, donde, después de largas pruebas, finalmente llega el final feliz. ¿Películas mañana por la noche?, preguntó Román, ya despidiéndose. Mañana por la noche cine, repitió mientras algo cálido y ligero florecía en su interior, como la primera flor de la primavera. Katenka nació el 20 de diciembre de 2019. Pequeña con una ligera pelusa de cabello castaño y ojos idénticos a los de su padre. Roman llegó a la sala de maternidad con un enorme ramo de margaritas y un montón de globos de colores. Es una niña, nació nuestra niña, gritó por el pasillo del hospital, sin importarle las lágrimas de felicidad que corrían por su rostro. La he visto, es perfecta. Ese día se hicieron su primera foto familiar, Alena, exhausta pero radiante, con Katenka envuelta en una manta rosa en brazos, y Roman, radiante de orgullo, abrazándolos a ambos. La imagen fue enmarcada y colocada en la mesita de noche, para que Alena la viera todas las mañanas al despertar. Los primeros meses de vida de la pequeña Katy transcurrieron como una dulce niebla maternal. Las noches de insomnio, la lactancia materna, las primeras sonrisas, todo llenó el corazón de Alena de una felicidad ilimitada. Román, por su parte, parecía flotar en la séptima nube. Al llegar a casa del trabajo, lo primero que hizo fue coger a su hija, llevarla por la habitación,
mostrándole cada objeto con paciencia de maestra. Esto es una lámpara, Katiucha. Da luz. ¿Y este cuadro, ves? Tiene pintadas unas flores preciosas. Cuando seas grande te enseñaré a dibujar. Vivían del salario de Roman y de la prestación de maternidad de Alena. El dinero era justo, pero no se quejaron. Los fines de semana daban un paseo por el parque, a veces visitaban a Valentina Fyodorovna, quien, al ver a su nieta por primera vez, se derretía por completo. Así era Romka cuando era pequeño, solo que con el pelo más oscuro, repitió, meciendo a Katy en sus brazos. Ella va a ser una belleza, como su madre. De vez en cuando aparecía Zoya, ahora jefa de caja de un supermercado, trayendo pañales, papillas y noticias sobre el mundo exterior. ¿Qué pasa, amigo? ¿Te las arreglas?, preguntó cuando Román salió a fumar al balcón. Está bien. Mejor que nunca, respondió Alena, sinceramente abrazando a su hija dormida contra su pecho. Sabes, siempre soñé con una familia como esta, marido, hijo, amor. Y ahora está aquí, mi felicidad. Por fin, estoy en casa. Ella no sabía entonces que la felicidad, como el sol primaveral, puede esconderse repentinamente detrás de las nubes, dejando atrás solo el frío y el vacío. Pero eso vendría después. Por ahora simplemente vivía y amaba, sintiéndose, por primera vez en su vida, verdaderamente necesaria e importante. El verano de 2020 fue bochornoso e inquieto. Katenka cumplió 8 meses, era una niña tranquila y sonriente que ya estaba llena de curiosidad y exploraba el mundo que la rodeaba. Rara vez se quejaba, dormía casi toda la noche y llenaba el pequeño apartamento con sus arrullos, creando una atmósfera acogedora. Hija de oro, le dijo orgullosa Alena a su vecina, mostrándole a la pequeña. Todos como su padre, tan tranquilos y sensatos. Pero el propio padre, poco a poco, había dejado de ser tranquilo y sensato. Roman empezó a volver del trabajo con la cara fea e irritada. Se quejaba de su cansancio, de sus jefes, de su bajo salario. No puedo dormir por tus malas noches, dijo, aunque Katy casi nunca se despertaba por las noches. En el trabajo apenas puedo mantenerme y además, los vecinos de arriba han empezado a hacer reformas. Alena intentaba quedarse callado en casa mientras él descansaba, pero un día, cuando le propuso ayudarle con el baño de su hija, él explotó, trabajo todo el día como un presidiario. No puedo tener ni 2 horas de paz. Después de estos arrebatos normalmente la abrazaba con sentimiento de culpa y le prometía cambiar, pero al día siguiente todo volvió a suceder. La prestación por maternidad terminó más rápido de lo que esperaba. Alena empezó a pensar en volver al trabajo antes de lo esperado. En la guardería la estaban esperando, podría negociar un horario flexible y el vecino jubilado podría quedarse con Katy. ¿Para qué? Roman se encogió de hombros cuando ella compartió la idea. No estamos necesitados. Un niño necesita una madre, no una niñera. Pero ya tenemos deudas de alquiler, argumentó Alena. Y la comida es cada vez más cara. Soy el hombre de la casa. Puedo manejarlo, dijo en un tono que no mereció respuesta. Voy a conseguir un trabajo. Las boquillas realmente aparecieron. Las noches y los fines de semana lo llamaban para reparar grifos y radiadores en servicios privados. Pero curiosamente el dinero en casa no aumentó. Román empezó a llegar tarde después del trabajo, y los sábados y domingos desaparecía desde primera hora de la mañana hasta altas horas de la noche. He conocido a unos amigos, respondió evasivamente. No tengo derecho a descansar. Trabajo, gano mi dinero, tengo derecho a divertirme como personas. En el otoño de 2020 las deudas de alquiler crecieron tanto que llegó un aviso de corte de energía. Desesperada, Alena llamó a su suegra, tratando de averiguar dónde estaba Roman. No había contestado su teléfono durante 2 días. Valentina Fyodorovna apareció en persona, con una gran bolsa de provisiones y un sobre con la cantidad necesaria para saldar la deuda. No digas nada, interrumpió la nuera. Lo pagaré yo mismo, pero explícame, ¿qué le pasa a mi cachorro? ¿Qué está haciendo? Trabaja mucho, intentó defenderlo Alena. Estás cansado. Necesitas relajarte. Funciona, ¿eh? Valentina Fyodorovna frunció los labios. ¿Y por qué Ninka en el 3er piso me pregunta si es cierto que mi hijo pasa todos los días en un nuevo club de gimnasia? ¿No trabaja allí por casualidad?
Esa noche, Roman llegó tarde. Olía como un perfume caro que Alena nunca había conocido. Cuando se le preguntó sobre el club, respondió de mala gana: conseguí un trabajo allí. Cambiando grifos en las duchas. No quería hablar antes, hasta estar seguro de que lo arreglarían. Ella creyó. Quería creer. La alternativa dolía demasiado. Valentina Fyodorovna empezó a visitarnos todas las semanas, llevando comida o ropa para Katy, que estaba creciendo. Dejó de aceptar dinero. Probablemente entendió que no alcanzaba el presupuesto familiar. Con la llegada del invierno, Roman ganó una nueva ronda de amigos, cuyos nombres nunca mencionó. Ahora bien, no solo llegaba tarde, a veces ni siquiera volvía a dormir, justificando que se había quedado hasta tarde con sus compañeros y ya era demasiado tarde para volver. Aquí pasa algo, amiga, dijo Zoya meciendo a Katy mientras Alena preparaba la cena que probablemente comería sola. No estás ciego, lo ves todo. Es solo una fase, insistió Alena. Todas las familias pasan por dificultades. Él todavía no se ha acostumbrado a la responsabilidad. Todavía creía que su amor podría traer de vuelta al Romano de antes, el amoroso y soñador que hablaba en una pequeña casa en el campo. No podría haber cambiado tan rápido. Él no podría haberla traicionado así. En la mañana de abril de 2021, mientras Roman todavía dormía después de otra llegada tardía, su teléfono celular vibró con un mensaje. Alena lanzó una mirada distraída a la pantalla y se quedó paralizada. Buenos días, bombón. Gracias por lo de anoche. Beso tus dulces labios, Angélica. El mundo pareció detenerse. Ella se quedó quieta, incapaz de apartar la mirada de esas palabras. En mi cabeza solo resonaba una frase: aquí es donde desaparece. Hay otra mujer. Con manos temblorosas abrió el teléfono. Roman nunca usó una contraseña. No tenemos secretos, dijo. En la conversación con una tal Angélica, decenas de mensajes, cariñosos, íntimos, los mismos que le había escrito anteriormente. No se dio cuenta cuando Roman despertó, ni cuándo. Se acercó a ella por detrás y le arrebató el teléfono de las manos con un movimiento repentino. ¿Me estás espiando? Rugió, pero al ver su expresión, dudó. El rostro de Alena era un retrato de dolor y traición. ¿Quién es ella? Fue todo lo que logró balbucear con la voz quebrada. Angélica es la administradora del gimnasio donde hago algunos trabajos ocasionales, respondió después de una pausa, y su tono sonó casi culpable. No quería que lo supieras. Han pasado unos 6 meses. Bajó los ojos como si las palabras fueran pesadas. Alena, no quería hacerte daño. Es solo que con ella es más fácil. Ella me entiende, no me exige cada centavo, no exige que me muera trabajando como un caballo de batalla. Las lágrimas finalmente se desbordaron. ¿Soy yo quien te cobra? ¿Soy quien se queda sola con nuestra hija mientras tú te diviertes? ¿Soy yo quien nunca te quejó por no traer dinero a casa? Román explotó como si ese argumento fuera un volcán que llevaba años inactivo. ¿Crees que soy un fracaso? Me miras como si te debiera algo. Estoy cansado de ser tu chico de los recados. Quiero vivir, no solo sobrevivir. Angélica no me pide lo imposible. Ella me acepta tal como soy. Los gritos despertaron a Katia, quien empezó a llorar en su cuna, pero ninguno de los dos se dio cuenta. Años de frustración, desilusión y resentimiento se derramaron en ese brutal escándalo. Al anochecer, Roman recogió sus cosas con manos temblorosas y cerró la puerta de un portazo al salir. Voy a ir allí. Allí me valoran. El clic de la cerradura resonó como un punto final. Alena permaneció inmóvil en medio de la habitación, con su hija en su regazo, sin comprender cómo su feliz vida se había desmoronado en cuestión de horas. Los meses siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable. Buscar trabajo se convirtió en una batalla, la antigua vacante en la guardería ya estaba cubierta y en todas partes pedían experiencia u ofrecían horas incompatibles con la crianza de un niño pequeño. Tuvo que desalojar el alquiler de la casa, sin un ingreso fijo, no podía pagarlo. Los intentos de encontrar un lugar más barato se toparon con depósitos que no podía permitirme. Román se ha ido. No contestó llamadas. Una vez envió una mísera cantidad de dinero con el mensaje, para pañales.
Nada más allá de eso. Valentina Fyodorovna, la suegra, llamaba esporádicamente, preguntaba por su nieta y, en ocasiones, le enviaba algo de dinero. Pero se podía oír el conflicto en su voz, se debatía entre su hijo y su nuera y no se atrevía a tomar partido. Cuando Alena estaba a punto de recurrir a la asistencia social, un toque en el timbre lo cambió todo. En la puerta estaba Valentina Fyodorovna, erguida y decidida, con un gran bolso en la mano. «Empaca tus cosas», dijo sin rodeos. «Tú y Katia vivirán conmigo». Pero Alena intentó protestar. «Sin peros», dijo la suegra. «Pensé mucho. Vi lo buena madre que eres, y lo buena esposa que eras. Mi hijo resultó ser egoísta. Fracasé en su educación, no supe cómo enseñarle responsabilidad. Y aquí está el resultado». La ayudé a recoger las pocas cosas, cogí a Katia en brazos, la niña le tendió los brazos a su abuela, feliz, y las llevé al taxi que esperaba. «Quédate conmigo hasta que te recuperes», continuó el camino. «Tengo una habitación libre. Mientras tú buscas trabajo, yo me encargo de Katia. Ya veremos». Aquella noche, después de acostar a su hija en la cama que Valentina Fyodorovna había cogido del desván, es de Romka, cuando era pequeño, Alena finalmente dejó fluir las lágrimas de alivio, gratitud y esperanza. Su suegra se sentó a su lado, abrazándola con sus fuertes brazos, marcados por el trabajo. «Llora, hija mía, llora. Pasará». Luego añadió con firmeza: «Eres joven, hermosa, inteligente. Aún lo tendrás todo, el amor verdadero, la felicidad. Y te ayudaré en todo lo que pueda». «¿Qué pasa con los romaníes?», preguntó Alena entre sollozos. «Es su hijo». «Sí», confirmó Valentina Fyodorovna con la voz entrecortada. «Pero ha llegado el momento de tomar tus decisiones solo, sin tu madre que te apoye. Vosotros dos», señaló a Alena y Katia, «no os voy a abandonar. Vosotros ya sois mi familia». Por primera vez en meses, Alena durmió sin pesadillas. El futuro todavía era una aterradora incógnita, pero junto a ella Katia respiraba y, en la habitación contigua, Valentina Fyodorovna murmuraba en voz baja. «No sabía entonces que ese gesto, mudarme a casa de mi suegra, no sería solo un refugio temporal, sino el primer paso hacia una nueva vida. Una vida donde conocería a alguien capaz de valorar su corazón generoso y convertirse en un verdadero padre para su hija». El otoño de 2021 pintó la ciudad de dorado y granate. La rutina en casa de Valentina Fyodorovna empezó a adaptarse. Alena y Katia se instalaron en la pequeña pero acogedora habitación, una cama infantil, un escritorio y una cómoda antigua con espejo incorporado. La suegra se negó a aceptar ningún pago. «Primero, mantente firme. Encuentra un buen trabajo. No será mi nieta la que me deje en la miseria», dijo, dejando a un lado los billetes que Alena insistía en darle con sus escasos ahorros. «Mi jubilación es buena, soy médico jubilado. Todavía hago trabajos ocasionales, inyecciones para los vecinos, suero, es suficiente para complementar». Por las mañanas Valentina Fyodorovna cuidaba encantada de Katia mientras Alena preparaba el desayuno. Después salían juntas, la abuela y la nieta caminaban por el parque cercano, y la madre visitaba guarderías, escuelas y centros de desarrollo infantil. «Necesito un horario que me permita recoger a mi hija. Y si ella se enferma, puedo faltar», explicó en cada entrevista. Los empleadores sonrieron cortésmente, prometieron llamar y nunca recibieron respuesta. Algunos fueron directos: «Las madres de niños pequeños son empleadas inestables, viven de su sueldo». Otros ofrecieron salarios que apenas cubrirían la guardería y el transporte. «No os desaniméis», animó Valentina Fyodorovna. «Nuestro tiempo llegará». Hasta que, mientras hojeaba el periódico local, Alena encontró un pequeño anuncio: el centro infantil privado Solniko contrata a un educador. Experiencia con niños obligatoria. Horarios flexibles, salario compatible. «Vamos a echar un vistazo», propuso la suegra. «Yo me quedo con Katia, tú vas a la entrevista. Los centros privados suelen pagar mejor». Solniko estaba ubicado en una mansión de 2 pisos, rodeada por un huerto de manzanos. A través de los amplios ventanales se podían ver pasillos luminosos, muebles coloridos y juguetes por todas partes. En la puerta un cartel: «Director, Igor Dmitrievich Volkov».
En la espaciosa oficina, un hombre de unos 30 años, alto, esbelto, con atentos ojos grises y mechones plateados en las sienes, saludó a Alena. Habló en voz baja, pero cada palabra tenía peso. Nuestro centro trabaja con una metodología propia. No somos una simple niñera para los hijos de padres ocupados. Creamos un entorno para el desarrollo integral del niño. Examinó su currículum, le hizo preguntas sobre su experiencia, su visión de la educación y luego, inesperadamente, ¿tienes hijos, Alena Petrovna? Una hija, ella sonrió. Katia va a cumplir 2 años. Algo cruzó su mirada, curiosidad. Una sombra del recuerdo. ¿Podrías empezar la próxima semana? Preguntó después de una pausa. Ajustaremos tu horario para que puedas recoger a Katia de la guardería. Comenzó una nueva etapa en la vida de Alena. A mediados de octubre, cuando ya se había adaptado al ritmo del centro, Igor Dmitrievich la llamó a su oficina después del trabajo. Alena Petrovna, me gustaría pedirte ayuda, comenzó con un tono que mezclaba formalidad y un dejo de vulnerabilidad. Tengo un hijo, Artyom. Tiene 6 años y lo estamos pasando mal. Después de la muerte de su madre, se cerró por completo. Casi no habla con los otros niños. Igor dijo que su esposa, Natalia, había muerto en un accidente automovilístico 2 años antes. Se conocieron en la escuela secundaria y se casaron inmediatamente después de la universidad. Ella, profesora de música, fue quien sugirió la creación del centro infantil. Artyom asistió al grupo de preparación, pero no pudo adaptarse. Los demás educadores ya se habían dado por vencidos, diciendo que el niño no respondía a ningún acercamiento. ¿Crees que podrías intentarlo?, preguntó Igor con un hilo de esperanza en su voz. Alena no lo dudó. Haré lo que pueda. Al día siguiente vio a Artyom por primera vez, un niño delgado, de mirada seria como los de su padre, sentado solo en un rincón de la sala de juegos. Armó un complejo rompecabezas, indiferente al ruido de los demás niños a su alrededor. Hola, Alena se arrodilló a su lado, suavemente. ¿Puedo ver lo que estás construyendo? El niño le dio una rápida mirada y volvió a los pedazos sin responder. Pero Alena no se alejó. Se quedó sentado en silencio observando y a veces haciendo un suave comentario. ¡Qué solución tan interesante! ¿Y si colocaras esta pieza aquí? Sería aún más resistente, ¿no crees? Día tras día encontró formas de acercarse sin presionar. No lo obligué a hablar, no lo ahogé con preguntas. Estaba ahí presente, paciente, como un refugio seguro. Al cabo de una semana, Artyom ya le permitía ayudarle en las construcciones más difíciles. En 2 casos respondió, todavía con palabras breves, pero respondió. El verdadero avance se produjo un mes después. Alena llevó a la sala de estar una pequeña y vieja caja de música con una bailarina girando al son de una melodía. Mi madre me lo dio como regalo de cumpleaños, mintió abriendo la tapa con cuidado. Lo guardo como un tesoro. Artyom miró el objeto con genuino interés, algo que no había mostrado por nada hasta entonces. Mi padre también tiene uno igual, murmuró, mencionando por primera vez a su madre. A ella le gustaba escuchar música. Era la primera frase sobre Natalia que decía en 2 años. Esa noche, cuando Igor llegó a recoger a su hijo, Artyom sorprendió a todos tomando la mano de Alena. Papá, Alena Petrovna sabe lo de la caja de música. Igor se quedó helado, sorprendido al oír a su hijo hablar de su esposa. Cuando Alena explicó lo sucedido, sus ojos se llenaron de lágrimas. A Natalia le encantó esa melodía, dijo con la voz quebrada. Sonata Claro de Luna, de Beethoven. Soñaba con enseñarle a Artyom a tocar el piano algún día. A partir de ese momento el trabajo con el chico fluyó con mayor naturalidad. Alena creaba situaciones en las que necesitaba interactuar, juegos en equipo, actividades que requerían colaboración, desafíos que solo podían superarse con la ayuda de otros. En las tranquilas tardes de invierno, cuando el centro se vaciaba, Igor a veces se quedaba horas extras, invitaba a Alena a tomar el té y le preguntaba sobre el progreso de su hijo. No tienes idea de lo que esto significa para mí, confesó. Después de la muerte de Natalia, fue como si hubiera perdido no solo a mi esposa, sino también a mi hijo. Él estaba ahí, pero era inalcanzable. Ahora está empezando a sonreír de nuevo. Alena compartió sus observaciones, los pequeños triunfos, las estrategias que utilizó.
Igor escuchaba atentamente y a veces anotaba algo. Tienes un don, Alena Petrovna. ¿Alguna vez pensaste en sistematizar esto como método de trabajo? En la primavera de 2022, cuando Valentina Fyodorovna llevó a Katia a Solnisko, Alena inscribió a su hija en la clase junior, con la beca de personal. Y entonces sucedió algo inesperado. Artyom, que siempre evitaba a los niños pequeños, se acercó a Katia y le entregó su coche de juguete favorito. ¿Quieres jugar? Te mostraré cómo camina. Desde entonces empezó a cuidar a la niña durante sus salidas, ayudándola a subir al tobogán, protegiéndola cuando otros niños eran maleducados. Una vez en el parque unos niños mayores comenzaron a burlarse de ella, intentando quitarle su muñeca. Artyom, que habitualmente huye de los conflictos, se interpuso entre ellos con sorprendente firmeza. Déjala en paz. Ella es pequeña. Los chicos, atónitos por la reacción del habitualmente silencioso Artyom, se retiraron. Con orgullo, llevó a Katia de regreso con Alena, sosteniendo su mano con fuerza. La defendí, como dijo papá. Los hombres tienen que proteger a las niñas. Después de este episodio, Igor sugirió que los cuatro salieran a caminar juntos. Él y Artyom, Alena y Katia. Estas salidas pronto se convirtieron en rutinarias: paseos por el parque, dar de comer a los patos en el lago de la ciudad, visitas al teatro de marionetas. Los niños se llevaban bien y los adultos poco a poco aprendieron a confiar nuevamente. Por fin un hombre de su altura, comentó una vez Valentina Fyodorovna, cuando Igor los recogió para llevarlos a la casa de campo de sus padres. En serio, responsable. Y trata a Katia como si fuera suya. Oh, Valentina Fyodorovna, no es nada de eso. Alena se sonrojó. Solo somos colegas y los niños se llevan bien. Pero la suegra se limitó a sonreír con picardía. Conozco bien a estos simples colegas. No te quita los ojos de encima. Y mira qué radiante estás a su lado. Era cierto que entre ellos había surgido algo más allá de la relación profesional. Igor ayudó a Alena con su investigación pedagógica. Ella, a su vez, le dio consejos sobre cómo acercarse a su hijo. Podían pasar horas hablando de libros, música, educación, sueños, pero ambos tenían miedo de dar el siguiente paso. Igor, a sus 33 años, pensaba que era demasiado mayor para Alena, que tenía 27, además de cargar con el peso de ser padre y los recuerdos de una esposa que no había superado. Alena, a su vez, después de un matrimonio fallido, tenía miedo de volver a confiar, temiendo nuevos dolores. Todo cambió una calurosa noche de julio. Sentados en un banco junto al lago, mientras los niños alimentaban a los cisnes con migas de pan, el sol se ponía lentamente, tiñendo el agua de tonos dorados y rosados. Alena Petrovna, Artyom se acercó de repente con la franqueza de un niño. ¿Podrías ser mi madre? La pregunta quedó flotando en el aire. Igor palideció y luego se sonrojó. Artyom, no puedes hacer esa pregunta así. Lo siento, Alena, no pensó en lo que decía. Está bien, respondió ella, mirando a los ojos del chico. Sabes, Artyom, ya tienes madre y ella siempre será tu madre, aunque no esté aquí. Pero si quieres, puedo ser tu amigo. Un amigo muy cercano. Como una segunda madre. Insistió. Sí, asintió ella, sintiendo que su corazón latía aceleradamente. Como una segunda madre. Cuando los niños volvieron a jugar junto al agua, Igor les tomó la mano. Me devolviste a mi hijo, Alena. No sé cómo agradecerte. No es necesario, ella negó con la cabeza. Artyom es un chico increíble. Tuve suerte de encontrar la manera correcta de llegar hasta él. No es solo suerte, respondió Igor. Es tu corazón. Eres extraordinario. Sus miradas se encontraron y todo lo que no se había dicho durante meses se volvió claro, inevitable. Se necesitaban el uno al otro. Necesitaban a esos niños, que ya los veían como familia. Tengo mucho miedo de arruinarlo todo, admitió Igor. Eres joven, hermosa, tienes toda la vida por delante. ¿Y yo? Tú eres quien me enseñó a volver a creer en el bien, respondió Alena, suavemente. Igor, eres la persona junto a la cual me siento protegida, continuó Alena con la voz ligeramente temblorosa. ¿Y sabes? Creo que nuestros hijos ya han decidido todo por nosotros. Tocó su rostro con una delicadeza que parecía temer romperse en ese momento.
como si no creyera que ese momento fuera real. Te amo, Aleña. Y si me lo permites, haré todo lo posible para que nunca te arrepientas de haberme elegido. El viento de julio les hizo reír a los niños. Katia y Artyom, absortos en su juego, ni siquiera se dieron cuenta de que sus padres, aunque todavía no oficialmente, habían encontrado por fin el valor de confesar lo que sentían. Allí comenzó una nueva página en sus vidas, uniendo 4 corazones solitarios en una sola familia. Capítulo 5. La felicidad que mereces. El dorado otoño de 2022 presentó los últimos días cálidos antes del largo invierno. Una de esas tardes, cuando el sol se filtraba entre las enrarecidas hojas y extendía reflejos dorados sobre el agua, Igor invitó a Alena y a los niños a su lugar favorito, el lago del parque de la ciudad. Los niños, ya acostumbrados a caminar juntos, corrieron inmediatamente hacia la orilla del agua, donde las blancas leves se deslizaban elegantemente. Artyom, siempre serio y atento, tomó la mano de Katia y le explicó por qué no podían meterse en el agua, aunque tenían muchas ganas. La niña lo escuchaba con admiración, como si cada palabra de su hermano mayor fuera una ley. Míralos, murmuró Igor, abrazando a Alena por los hombros. Ella asintió, sintiendo un calor extenderse por su pecho. En los últimos meses, los niños se habían vuelto inseparables. Artyom protegió a Katia de los matones de la escuela, le enseñó a hacer rompecabezas y le leyó cuentos antes de acostarse. Y la pequeña lo miró con ojos brillantes, intentando imitarlo en todo. Alena, la voz de Igor cambió de tono, haciendo que ella se volviera hacia él. Se arrodilló allí mismo, a la orilla del lago, y sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Sé mi esposa. Y la madre de Artyom. Su mirada era una mezcla de esperanza y miedo, como si temiera que ella le dijera que no. No es una petición con fuegos artificiales, pero es desde el fondo de mi corazón. Nosotros dos, Artyom y yo, ya no podemos imaginar la vida sin ti y Katia. Antes de que Alena pudiera responder, Artyom, que había notado la escena, corrió hacia ellos, jadeando. Alena Petrovna. Papá dijo que quiere que seas nuestra verdadera mamá y que Katia sea mi hermana pequeña. Él la miró con ojos suplicantes. Por favor. Katia, sin entender muy bien lo que estaba pasando, pero sintiendo la emoción en el aire, también se acercó y abrazó las piernas de Alena. Mami. Mami. Repitió como si ya supiera, en el fondo de su corazoncito, que estaba bien. Alena no pudo contener las lágrimas. Un año antes pensaba que su vida estaba destruida, que lo único que le quedaba era la soledad y una ardua lucha por la supervivencia. Pero había un hombre que la miraba como si fuera un milagro, y 2 niños que ya la llamaban familia. Sí, respondió así de simple. Sí, seré tu esposa, Artyom. Y seremos la familia más feliz del mundo. Igor colocó en su dedo un anillo con un pequeño pero impecable diamante y la besó con una ternura que la hacía parecer como si fuera la posesión más preciada que jamás había tenido. Los niños saltaban gritando de alegría, asustando a los cisnes y a los pocos transeúntes que pasaban. La ceremonia estaba prevista para diciembre, antes del Año Nuevo. Una celebración íntima, solo para los más cercanos a ti. Valentina Fyodorovna, al enterarse de la noticia, lloró de felicidad. Hija mía, por fin has encontrado tu felicidad. Ahora mi alma puede descansar en paz, dijo mientras ayudaba en los preparativos, eligiendo flores, telas y menús con la energía de quien organiza la boda de sus propios sueños. El día de la ceremonia, Alena parecía salida de un cuento de hadas. Su vestido sencillo pero elegante en color marfil, resaltó su brillo natural. Flores frescas entrelazadas en el cabello, ojos brillantes. A su lado, las personas más importantes de su vida, su novio impecable con su traje oscuro, Artyom, una versión en miniatura de su padre, y Katia, con un vestido de princesa saltando de emoción. Los declaro marido y mujer, anunció el registrador canoso. Puedes besar a la novia. En ese instante Alena comprendió que nunca antes había sido verdaderamente feliz. Lo que sentía ahora era incomparable a su primer matrimonio, apresurado y construido más sobre el miedo a la soledad que sobre el amor profundo. A partir de enero de 2023 comenzó su nueva vida juntos. Se mudaron a la espaciosa casa de Igor, una casa de 2 plantas con jardín, situada cerca del centro infantil. Alena se dedicó a transformar ese espacio en un hogar, eligiendo cortinas, arreglando fotos, creando una atmósfera de calidez y bienvenida.
Tienes un don para darle vida a una casa, dijo Igor, observando cómo las habitaciones antes impersonales ganaban alma. Antes aquí solo había paredes. Ahora, cada rincón respira amor. Su carrera también floreció. Igor la invitó a ser la metodóloga jefe del centro, donde desarrolló programas de autor para niños de diferentes edades, impartió talleres para educadores y escribió artículos para revistas especializadas. Su experiencia con Artyom, un niño inicialmente cerrado, se convirtió en la base de una metodología innovadora para trabajar con niños traumatizados. Artyom, en su primer año de escuela, demostró ser un estudiante brillante, especialmente en matemáticas y ciencias. Katia, de 3 años, asistió al grupo Solnisko Rayos de Sol, y ya demostró un talento excepcional para el dibujo y el modelaje. Valentina Fyodorovna, que finalmente había aceptado a Igor como yerno, los visitaba con frecuencia, mimaba a sus nietos con tartas y mermeladas caseras, además de ayudar con las tareas del hogar. Nunca te había visto tan feliz, hija, confesó una vez, mientras Alena ponía la mesa para la cena. Estás radiante. Este es el verdadero amor. Guárdalo con cuidado. Hasta que una tarde de primavera de 2023, mientras Alena iba a buscar a Katia a la guardería, un caro coche importado se detuvo en la puerta del centro. De él surgió Roman, tan guapo como antes, pero con nuevas arrugas alrededor de los ojos y una expresión amarga en los labios. Alena sintió que su corazón daba un vuelco, no de dolor ni de ira, sino de sorpresa. Pensé que nunca lo volvería a ver, y si lo hacía, imaginé que solo sentiría odio o miedo. Pero solo había una extraña calma, mezclada con una pizca de lástima. Hola, Roma, saludó tranquilamente. ¿Qué te trae por aquí? Cuando los dos estuvieron solos, Roman finalmente dijo lo que había venido a decir. Su voz era pesada, como si fuera difícil pronunciar las palabras. Entendí que lo perdí todo, Alena. Te mereces esta felicidad. Y yo la cagué. Ella lo miró con calma, sin prisas, como si ya hubiera dado 1000 vueltas a esos recuerdos en su cabeza. Todo quedó en el pasado, Roma, respondió ella con calma. Te perdoné hace mucho tiempo. Si no hubiera perdonado, no habría podido seguir adelante. ¿Y Katia? Apretó los dedos nerviosamente como si la pregunta le quemara por dentro. Ella es mi hija. Quería recuperar el tiempo perdido. Alena reflexionó. No tenía derecho a privar a su hija de su padre, pero tampoco quería que la niña sufriera con la repentina llegada de un extraño que, de un momento a otro, reclamaría el lugar del padre. Era un equilibrio frágil, como sostener un vaso lleno hasta el borde. Decidamos esto junto con Igor, propuso. Ya es un verdadero padre para Katia. Ella lo adora. Igor, que había escuchado parte de la conversación, se acercó a ellos con paso firme. Su rostro no revelaba ninguna emoción, pero sus ojos estaban alerta. Planeaba adoptar oficialmente a Katia, si Alena estaba de acuerdo, dijo directamente. Pero si quieres ser parte de su vida, podemos encontrar la manera. Roman los observó, esos dos, tan seguros, tan unidos, como si se leyeran sin necesidad de palabras. Miró hacia la casa donde jugaban los niños, y a Katia, que, mirando por la ventana, saludó a Igor y gritó. Papá, ven aquí. Parece que ella ya ha decidido por mí, murmuró Roman, con una sonrisa amarga. Sabes, Alena, nunca estuve listo para ser padre. Ni entonces ni ahora. Hizo una pausa, como si las palabras dolieran. Tal vez sea mejor no confundir su cabeza con mis intentos. Si Igor quiere adoptarla, firmaré todos los papeles. Igor lo miró seriamente. Es una gran decisión. Piensa con cuidado. Pero Roman ya lo había decidido. 2 semanas después trajo los documentos firmados y ni siquiera pidió ver a su hija. Es mejor que crezca en una familia completa, donde sea amada de verdad, dijo con la voz quebrada. Seguiré su progreso desde lejos, si me lo permites. El verano de 2023 lo pasamos en la casa de campo de los padres de Igor, un edificio espacioso con un jardín donde daban frutos, manzanos y cerezos. Los niños pasaban sus días al aire libre, nadando en el pequeño lago, recogiendo bayas e inventando juegos. Los adultos disfrutaron de la quietud, el silencio solo roto por el canto de los pájaros y las risas de los niños. ¿Sabes lo que estoy pensando? Preguntó Igor una noche mientras los dos observaban, desde el balcón, cómo Artem le enseñaba a Katia a lanzar un avión de papel.
Alena sonrió como si ya supiera lo que se avecinaba. Tengo una noticia para ti, dijo en voz baja. Se giró intrigado. Tu deseo ya ha comenzado a hacerse realidad. Estoy embarazada. Igor se quedó helado. Por un momento, no pudo creer lo que estaba escuchando. Luego, como si volviera a ser un niño, la levantó y la hizo girar, como hacía su propio padre con ella cuando era pequeña. Alnuca, esto es un milagro. Exclamó entre risas y lágrimas. ¿Cuándo? ¿Cómo te sientes? ¿Es niño o niña? Aún es pronto, solo 6 semanas, se rió. El médico dijo que todo está bien, pero el sexo sigue siendo un secreto, incluso para mí. En ese momento los niños corrieron hacia ellos, alarmados por la agitación de los adultos. ¿Qué pasó? Preguntó Artem, desconfiado. ¿Por qué gritan? Igor se arrodilló frente a su hijo y le puso las manos en los hombros. Vamos a tener un bebé, Tema. Vas a ser un hermano mayor otra vez. Los ojos del niño se abrieron con sorpresa y luego brillaron de alegría. ¿Grave? ¿Vamos a tener un bebé de verdad? Y sin esperar respuesta, ya soñaba de espero que sea un hermanito. Le voy a enseñar a jugar al fútbol y a construir robots. Quiero una hermanita. Protestó Katia, no queriendo quedarse atrás. Voy a jugar a las muñecas con ella. A ver, sonrió Alena abrazándolos a ambos. Lo importante es que nos querrá mucho. Esa misma noche llegó Valentina Fyodorovna con una cesta de dulces. Al escuchar la noticia, aplaudió emocionada. Dios mío, un tercer nieto. Ahora me voy a acercar a ti para siempre, no tengo más excusas. El invierno de 2024 fue blanco y templado. Alena, que había cumplido 30 años, se encontraba en su 7º mes de embarazo. Su barriga redonda no le impidió dirigir la segunda sucursal de Solnisko, el centro infantil que ella e Igor habían abierto en el barrio vecino. Su metodología para trabajar con niños había ganado reconocimiento no solo en la ciudad, sino también en otras regiones. Los profesores vinieron de todas partes para aprender de ella. Artem, ahora un estudiante ejemplar de 2º año, se había enamorado del ajedrez y la robótica. Se mantuvo protector con Katia, que había cumplido 4 años, y no podía esperar a su hermano pequeño. La ecografía ya había confirmado que sería un niño. Valentina Fyodorovna, fiel a su palabra, se había mudado a un pequeño apartamento en el edificio de al lado. Ahora era ella quien recogía a sus nietos del colegio y de la guardería, ayudaba con las tareas del hogar y llenaba la casa del olor de sus tartas caseras. Estaba realizada en su papel de abuela de una familia numerosa. Y entonces llegó María Ivanovna, la antigua jefa de Alena. La profesora jubilada se quedó sola tras la muerte de su hermana y enfermó. Al enterarse de la situación, Alena no lo dudó, le ofreció una habitación en su casa. Había mucho espacio y los niños solo se beneficiarían de otra abuela amorosa. Ya sabes, Alnuca, dijo una vez María Ivanovna, mirando a Igor leer un cuento a los niños antes de dormir, siempre supe que serías feliz. Tu alma es luminosa, buena. La gente así siempre recibe lo que se merece. Esa noche, cuando los niños dormían y la casa estaba en silencio, Alena se quedó junto a la estufa preparando una infusión de hierbas. Los anillos que llevaba en los dedos, el de matrimonio y el que tenía el pequeño diamante, brillaban a la luz de la lámpara. Igor se acercó a ella por detrás, la abrazó por detrás y colocó sus manos sobre su vientre, sintiendo cómo se movía el bebé. Va a ser un niño lleno de energía, sonrió. Todos como su madre. Se apoyó contra él, sintiendo el calor de su cuerpo, y pensó que la verdadera felicidad no hace escándalo. Ella calienta el corazón en silencio. Está en los momentos de paz, en las risas de los niños en la otra habitación, en las manos cuidadosas del marido, en las miradas amorosas de quienes amamos. Sus ojos se posaron en la foto enmarcada sobre la chimenea, toda la familia junta, ellos dos en el centro, Artem y Katia a los lados, Valentina Fyodorovna y María Ivanovna detrás. La imagen fue tomada el día de Año Nuevo. Todos sonreían y sus ojos brillaban. ¿En qué estás pensando?, preguntó Igor, besando su sien. Como la vida encaja de maneras sorprendentes, respondió. ¿Quién hubiera pensado que de los escombros de mi pasado nacería algo tan hermoso? Te lo mereces, dijo simplemente. Te mereces todo lo mejor, mi Alnuca.
Ella se giró, lo besó y luego tomó su mano, colocándola sobre su vientre, donde el bebé se movía nuevamente. ¿Te sientes? Susurró. Es el futuro que nos llama. Nuestro futuro. Afuera, algunos copos de nieve danzaban en el aire. La leña crepitó en la chimenea y una eterna primavera floreció en el corazón de Alena, la primavera de un amor que ni siquiera las tormentas de la vida pudieron borrar.